Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tratar el verso 3 del Panchadashi que dice, a causa de su variedad, el sonido, la textura, etc., son percibidos de manera separada durante el estado de vigilia. De ahí la diferencia. La conciencia de esto, al ser homogénea, no está dividida. Bueno, acá habla del sonido, la textura, etcétera. O sea, aromas, olores, sabores, formas, colores. Todo eso son objetos de conocimiento que voy a conocerlos a través de los órganos de percepción u órganos sensoriales. ¿Cómo ser? Con el oído voy a percibir ruidos, sonidos, como ser el llanto del bebé, el trueno, la música, etc. Con la vista, formas y colores. Por ejemplo, agarro una vajilla y ahí encuentro distintas formas. O agarro un ramo de flores y puedo percibir los distintos colores de las flores. Sí, con el olfato puedo percibir tanto el aroma de una flor justamente o de un perfume, como el hedor de algo que está en putrefacción. ¿Sí? Con el tacto puedo percibir distintas texturas, la suavidad de la seda, ¿sí? O lo áspera que es una arpillera. Bien, entonces, de esa manera conocemos el mundo. También junto con cada objeto que voy a percibir a través de los sentidos, va a surgir un pensamiento. ¿Sí? Por ejemplo, qué hermoso color que tiene esta flor. O qué feo que huele eso. Qué rico sabor que tiene este guiso. Esos son pensamientos asociados con los objetos de conocimiento. Entonces, tengo la experiencia, por ejemplo, una experiencia táctil, toco una tela, percibo que es áspera, puedo también ver su color, que es, no sé, beige o un color clarito. Ahí empieza el pensamiento cognitivo y por ende tengo de esa manera la experiencia cognitiva de ese objeto. ¿Sí? Y digo, esto es una arpillera. De la misma manera, ¿sí? Con todos los objetos que son variados y hay cantidad de ellos, y van a surgir pensamientos asociados a esos objetos, los cuales también son variados y hay gran cantidad de ellos. ¿Sí? Entonces, eso respecto de los objetos físicos, ellos varían. El mundo mental, compuesto de pensamientos, ideas, opiniones, recuerdos, etc., también es muy variado, porque todos estos pensamientos, ideas, opiniones, recuerdos y todos ellos son objetos también, son sutiles pero son objetos. Entonces hay variedad de ellos y cantidad de ellos. A su vez, si prestamos atención, están conformados por palabras que arman oraciones, ¿sí? Y esas oraciones son las que van a expresar nuestras ideas, etcétera, opiniones. Bien, entonces, hay un permanente flujo de objetos sutiles, o sea, pensamientos, emociones, sentimientos, todo eso es lo sutil. Sí, también hay un constante flujo de objetos físicos en nuestra vida con los cuales interactuamos. Recordemos que objetos también son cosas, personas, criaturas, ¿sí? Cosas que son estáticas como cosas que son móviles. Sí, ahí entra todo en la palabra objeto, ¿no? No se refiere a algo estático nada más. Entonces, tenemos un flujo, volviendo al tema del mundo mental, tenemos un flujo de palabras y de pensamientos que van y vienen.
Pero allí hay una cosa que no va ni viene, que no cambia, que no sufre modificaciones, es sin movimiento, inmóvil. Esa es la luz de la conciencia, conocida como Chaitanya en sánscrito. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Recuerden que en esta filosofía se utiliza mucho las analogías, los símiles para explicar la teoría. Entonces, imaginemos que estamos en un aula grande o en un salón, ¿sí? Y allí hay una luz en el salón que es estacionaria, la luz está inmóvil, ¿sí? Mientras que la gente entra y sale al salón realizando sus actividades. Ahora esa luz está iluminando todo, los objetos que hay en ese salón, las personas, ilumina las actividades, ¿sí? Pero la luz está ahí sin cambiar, sin modificarse, estacionaria, inmóvil, es homogénea, nada afecta a esa luz, todo ese movimiento no la afecta y la luz ilumina todo, desde el tacho de basura que está lleno de residuos, no sé, en la esquina del salón, como a la persona más sabia que ingresó al salón. Ilumina absolutamente todo, ¿sí? La luz. La llegada y la partida de la gente, pero la luz no se va ni viene. Incluso cuando el salón está vacío, ¿sí? Todos ya se han ido, la luz sigue iluminando. Ahora ilumina el vacío del salón, ¿sí? De la misma manera, la luz de la conciencia, cuando decimos conciencia, siempre estamos hablando de conciencia absoluta. No estamos hablando en términos psicológicos, estamos hablando del ser. La luz de la conciencia, ¿sí? El ser, igual que la luz de ese salón, permanece sin cambios durante los 3 estados. ¿Cuáles son estos estados? El estado de vigilia, cuando estoy despierta, el estado de sueño, cuando estoy durmiendo, pero no duermo de manera profunda porque estoy soñando. Y el tercer estado, el estado de dormir profundo, que ahí no hay sueño, no hay pesadilla, no hay nada, está la mente en blanco, digamos. Entonces, estado de vigilia, estado de sueño y estado de dormir profundo. Durante los 3 estados está allí siempre la luz de la conciencia iluminando esos 3 estados. Pero ¿qué sucede? Nosotros, desafortunadamente, siempre colocamos nuestra atención en aquello que tiene movimiento, que cambia, porque nos resulta atractivo justamente. ¿Sí? Y nos perdemos entonces de percibir a la conciencia absoluta, a mi verdadera esencia, que es lo único real, ¿sí? Porque lo otro es un mundo de ilusiones que hemos creado. Entonces, el primer paso sería focalizarnos y tratar de dirigir la atención de aquello que varía todo el tiempo a lo no variable. Una práctica para esto es estar siempre en el presente y en el aquí y ahora, más allá de lo que yo esté realizando. Pero bueno, para llegar a ese tipo de práctica realmente es un camino. Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en el estado de vigilia, donde hay distintos objetos variados que van a formar parte de la experiencia del estado de vigilia. Bien, ¿cómo hago yo para detectar entonces a la conciencia que está allí en cada experiencia? La manera de poder detectarla la tengo que separar, ¿no? A la conciencia de cada experiencia que tengo, ¿sí? De los objetos de experiencia. Cuando decimos experiencia también decimos cognición, porque lo que hacemos en las experiencias es un movimiento cognitivo, es conocer, eso es la experiencia. Entonces,
si nosotros queremos separar a la conciencia de la mente o de los pensamientos para poder entender de qué estamos hablando, volvemos otra vez al ejemplo del salón, ¿sí? Allí está la luz que me va a permitir a mí experimentar cómo entra y sale gente. ¿Sí? Si yo me pongo como la luz ahí del salón, yo puedo observar cómo entra y sale gente en el salón o cómo el salón está vacío. Pero no me afecta si yo me posiciono como la luz de la conciencia. Lo que pasa es que yo no me posiciono como la luz de la conciencia. Yo creo que soy uno de esos que entra y sale en el salón y que están ahí haciendo actividades, ¿no? Ahora, esta experiencia, ¿no?, de gente que entra y sale en el salón y realiza actividades es una mezcla entonces de personas y de esa luz que está iluminando. La luz está sobre las personas, está sobre las actividades, pero no pertenece a las personas. La conciencia no es de las personas, la conciencia está iluminando todo, está sobre las personas, ahí en el salón, ¿no? Digamos, la luz está sobre ellas. Entonces yo puedo, para comprender qué es la conciencia, yo puedo separar de manera intelectual, cognitiva, no de manera física, a la conciencia de los pensamientos y de la mente. ¿Sí? Entonces, la conciencia es similar a esa luz del salón. ¿Cómo es la conciencia? Es uniforme, es homogénea, sin cambios, no es afectada por absolutamente nada, ¿sí? Y no se la puede dividir porque es una sola. Mientras que las personas nosotros las dividimos, separamos los objetos, eso lo hacemos con la mente, obviamente, pero lo único que hay ahí es una luz absoluta que todo lo ilumina. ¿Sí? Bien. Entonces, la conciencia absoluta no es parte de un pensamiento y tampoco es producto de los pensamientos. Nada tiene que ver con los pensamientos. Es distinta de los pensamientos. ¿Sí? Pero sí permea a los pensamientos. ¿Sí? La conciencia es independiente, pero permea los pensamientos para poder convertir eso en una experiencia. Porque la experiencia de qué está compuesta del pensamiento más la conciencia, porque el pensamiento solo es como inerte. Sea materia o sea energía, no deja de ser, si es energía es materia sutil, es inerte el pensamiento, necesitamos de la conciencia para que lo ilumine y entonces ahí se produce la experiencia. Yo veo un objeto, ¿no? Y entonces cuando veo un objeto va a surgir un pensamiento que está iluminado por la conciencia y me va a permitir decir, esto es, no sé, una vasija. Entonces tengo el objeto, surge el pensamiento iluminado por la conciencia y digo, esto es una vasija. Esa es la experiencia, es una experiencia cognitiva. Por otro lado, la conciencia es ilimitada. No está limitada como la mente o como un pensamiento. Todo pensamiento tiene principio y fin, ¿sí? La conciencia no la puedo localizar, no la puedo ubicar. Un pensamiento sí lo puedo localizar. Oh, esto es un pensamiento, digo, ¿no? La conciencia no se la puede localizar porque es ilimitada, ¿sí? O sea que es absoluta, omniabarcante. Es omnipresente, el todo lo permea. Y la conciencia es también eterna, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, el estado de dormir profundo.
No estoy pensando en nada, tampoco estoy soñando, así que no estoy pensando en absolutamente nada, la mente está dormida, los pensamientos están replegados o fueron reabsorbidos, como le quieran decir. La mente está en blanco, ¿sí? Hay ausencia de pensamientos, pero no hay ausencia de conciencia. La luz de la conciencia está iluminando justamente a esa mente que está en blanco. Porque ¿cómo yo sé que la mente está en blanco cuando estoy durmiendo? ¿Cómo sé que no estoy pensando en nada que ni siquiera estoy soñando? Lo sé porque justamente está la conciencia iluminando ahí. Cuando me despierto, yo perfectamente ahí me avivo, uy, no estuve pensando en nada. De hecho, qué bien que descansé, ¿no? Porque no pensé en nada. ¿Cómo puedo saber que la mente estaba en blanco? Por eso, porque está la conciencia allí. Ahora, la conciencia no está disponible para la interacción por sí sola, porque necesita de un medio para interactuar. Y ese medio es la mente. Bien, por eso la mejor manera de poder conectar con nuestra verdadera esencia, con la conciencia absoluta que somos, es cuando la mente está acallada pero está atenta. Por eso no las meditaciones, siempre lo que hay que hacer es simplemente dejar caer todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción, lo dejo caer, ¿sí? Aparece y lo dejo caer, aparece y lo dejo caer, ¿sí? No analizo, no juzgo y entonces provoco ahí un silencio que me va a permitir conectarme con la plenitud, ¿sí? Con un estado de paz y de dicha que es producto de esa paz. Pero la paz de qué? La paz justamente de la plenitud. Porque nosotros sufrimos porque nos creemos carentes y por eso tenemos deseos y miedos y etc. Por eso la práctica diaria de la meditación, aunque sea 10 minutos, es muy importante, porque nos permite avanzar y no estar tan apegados al mundo, a las cosas, a las personas, ¿sí? Así que bueno, es altamente recomendable, más allá de que también en el día después nos ayuda a mantener la mente acallada y aprendemos a no dejarnos llevar por los pensamientos, sino que no dejamos que nos controlen, ¿sí? Eso ayuda, la meditación ayuda muchísimo para todo eso. Bueno, nos vemos las próximas. Hasta luego.